Muy bienvenidos a todos una vez más a mi canal y hoy quiero compartir con todos ustedes que nos están acompañando del otro lado esta técnica en decoración para pasteles o para postres que es muy fácil de hacer. Se trata nada más y nada menos que de las láminas comestibles en color oro. Pueden ser color oro, pueden ser color plateado, eso es de acuerdo al color del matizador que ustedes elijan. La preparación es muy fácil, requiere de pocos ingredientes y esto nos va a permitir a nosotros favorecernos no solamente porque las láminas de oro son muy difíciles de conseguir, sino también que bajamos los costos de elaboración, haciendo que nuestros postres o preparaciones tengan ese toque distintivo que el oro representa. Así que vamos a ver entonces los ingredientes que necesitamos y enseguida comenzamos. Para comenzar con esta preparación de lámina casera, lo que vamos a hacer es poner en un recipiente apto para calor agua que tiene que estar tibia y vamos a volcar el CMC. En un principio el CMC o carboximetilcelulosa va a parecer que cuesta integrarse y nosotros tenemos que dejarlo de a poco que se vaya disolviendo. Podemos ayudarnos con un batidor o con una espátula para ir rompiendo todas esas pequeñas burbujitas. Lo que vamos a notar es que primero se forma como una especie de gel y esto solamente lo que necesita para que se termine de hidratar es un poco de tiempo. Vamos a ver que de a poco se va a ir integrando todo bien el CMC, pero no tenemos que ver ningún grumo. Como podemos ver todavía en algunas partes se suele ver algunos puntitos blancos. Eso quiere decir que le falta hidratarse y solamente vamos a tener que dejarlo reposar unos 5 a 10 minutos. Dejamos ese tiempo y lo último que vamos a hacer es agregar el polvo matizador dorado. El dorado de su elección puede ser dorado, puede ser color cobre, puede ser color plateado, el que más les guste. Lo que hacemos es dejar reposar unos minutitos más y enseguida continuamos. Una vez que pasaron los minutos, vamos a ver que nuestra mezcla de agua y CMC ya tomó un color bien cristalino y no vemos ningún grumo. En este momento es donde vamos a agregar una cucharadita de polvo matizador. Asegúrense de que sea comestible. Y esto lo vamos a empezar a trabajar con la espátula. Acá nos va a costar un poco, tenemos que mezclar muy bien para que el color se integre hasta que esté bien homogénea la preparación. No se preocupen porque en un principio se vea como un color dorado un poco apagado, pero es porque está mezclado y está humectado. A medida que se va a ir secando, el dorado va a prevalecer y nos va a quedar una lámina como las que les mostré, bien intensas de color. Una vez que terminamos por integrar bien todo el color, nos tiene que quedar una consistencia muy parecida a lo que es una gelatina, pero un poco más denso. En este paso es donde nosotros vamos a traer un tapete de silicona. En este caso yo tengo uno liso, estos que son bien flexibles. Y acá voy a colocar mi mezcla. Con la espátula vamos a empezar a ir esparciendo. Tenemos que hacer una capa bien delgada.
y bien uniforme. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es dejarlo secar. Lo ideal es dejarlo secar al aire libre de un día para el otro. Lo pueden dejar también al sol unas 6 a 8 horas o también lo pueden secar dentro de un horno a muy baja temperatura, menor a 60 grados y por unos 40 minutos aproximadamente. Esto nos va a quedar de esta forma por arte de magia y nosotros tenemos la lámina ya de esta forma. Vean cómo nos queda a medida que se va secando. Nos queda como si fuese un papel. Se va evaporando todo y nos queda bien delgado. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a trabajar? Directamente la vamos a romper con nuestras manos. Y si queremos ese efecto más arrugado como tiene la lámina de oro original, lo que hacemos es tomar con las manos, la rompemos, volvemos a estirar y así logramos como esa textura que tiene la lámina de oro original. Ahora voy a ordenar un poco mi mesada y les muestro cómo es que aplicamos sobre unos macarons. Como les comentaba, aplicar estas láminas de oro es muy fácil y en esta oportunidad lo que hice fue preparar unos macarons a los cuales vamos a decorar con esta lámina de oro. Muchas veces vemos en preparaciones estas láminas que los hacen ver muy distinguidos, con postres que son realmente muy caros y vamos a ver que con esta lámina logramos el mismo resultado y nos queda con una preparación mucho más económica. Lo que voy a hacer es romper la lámina con mi mano en pequeños pedacitos. A mí también me gusta usar un poquito de los bordes. Los bordes cuando se secan, como esto se va evaporando, genera todo este efecto como de telaraña. Y a mí me gusta mucho trabajar con estas partes. Entonces, ahora sí, vamos a aplicarlo sobre el macarón. La desventaja de estas láminas de oro es que no son tan volátiles como las originales y no se pegan directamente sobre nuestras piezas. Tenemos que utilizar un poco de pegamento comestible. Entonces, con un pincel voy a dar vuelta, pongo pegamento y con esto lo pego sobre el macarón. Vean qué bonito que queda. Realmente no van a notar la diferencia entre una lámina original y una lámina de estas. Queda sumamente prolijo, muy distinguido. Y realmente no tiene casi nada de costo. Y así de fácil es como nosotros aplicamos la lámina de oro casera sobre nuestras preparaciones. Así que espero que se animen a poner en práctica esta técnica que es muy fácil de hacer y realmente hace que se luzcan muchísimo más nuestras preparaciones. No dejen de suscribirse a nuestro canal si es la primera vez que nos están viendo, de activar la campanita si todavía no lo hicieron, así se enteran de todos los videos nuevos que vamos a estar compartiendo todas las semanas. Yo me despido ya. Les dejo un fuerte beso y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo mucho más. Chau, chau.